Quisiera, por favor, que abra su Biblia en el libro de Colosenses, capítulo 2, del versículo 11 al versículo 17. Es la porción que nos toca en la predicación que vamos a dar hoy. Lo leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Necesito orar, hermanos. Señor, este texto es sumamente relevante para nuestro tiempo, para nuestra vida, para nuestro corazón. Si hay algo que necesita ser destruido, es el legalismo en nuestro corazón, en nuestras relaciones, en nuestras iglesias. Señor, que esta palabra retumbe y suene de la misma forma que sonó en Colosas en aquel tiempo. Que podamos tener un entendimiento cabal de que tú nos llamas a Cristo, no a una religión. Tú nos llamas a vivir y estar en Cristo y no a cumplir normas y no a cumplir mandamientos autoimpuestos o impuestos por otros. Ayúdanos a discernir a la falsa enseñanza que mezcla el legalismo con la gracia. Termina siendo algo inútil, inservible, infructuoso y que quita la gloria de ti. Señor, dame el valor, la firmeza, la sabiduría, la inteligencia para poder hablar en tu nombre. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando terminé la secundaria, mi mamá hizo un gran esfuerzo para que yo pueda viajar en el viaje de egresados a Bariloche. La verdad que es uno de los espectáculos más hermosos que pude disfrutar en mi vida. Ya pasaron varios años de aquel momento, pero el paisaje, lo que uno puede experimentar al estar a las orillas del lago Nahuel Huapi y contemplar la gloria de ese lugar es algo impresionante. Recuerdo que estaba atardeciendo y pude ir con mi cámara. En ese momento no habían las cámaras de ahora, sino esas que hacían y sacaba fotos de todo. Todo me parecía asombroso. Todo estaba radiante. Todo era algo que nunca había visto. Sobre todo el lago. El agua era tan cristalina que había un pequeño muelle y había varios metros de profundidad y las piedras se veían con tanta claridad. Los que han estado allí pueden testificar que es cierto. Y las montañas con esos picos nevados, era algo hermoso. Los pinos,
el centro cívico, todo era hermoso. Entonces quedé de alguna manera cautivado, atrapado por ese paisaje. Y tuve el deseo de verlo al otro día, muy temprano. Fui a la madrugada, antes de que el primer rayo del sol pudiera alumbrar en ese lugar. ¿Y saben qué? El espectáculo fue totalmente opuesto. No había nada bueno para ver en ese lugar. Nada. ¿Por qué? Porque el sol estaba del otro lado de la montaña y al no haber luz, la pequeña luz que salía era tapado por la cordillera y lo único que caía sobre el lugar donde yo estaba era una sombra muy profunda. Solamente podía escuchar el ruido del agua golpeando las piedras, muy poco, pero no veía nada. No veía el espectáculo, no veía las montañas, no veía el lago, nada. Era solamente una sombra. Pero decidí esperar, hasta que el sol por fin se asomó por sobre la cordillera. Y la luz del sol, de alguna manera, como si alguien hubiera prendido un reflector, todo fue iluminado y otra vez el espectáculo fue asombroso. El sol le devolvió la gloria a ese lugar que estaba tapado por una sombra oscura. Hermanos, lo que voy a hablar hoy es del legalismo. Y el legalismo es algo que quita la gloria de Dios y nos cierne bajo una sombra tan profunda que nos impide disfrutar de lo que Dios hizo por nosotros. El legalismo es así, es una sombra oscura que solamente es quitada por Cristo, el sol de justicia. Así que pido nuevamente a Dios la asistencia, su gracia, para que podamos entender lo que el Señor está hablando en este pasaje. Bueno, la estructura de nuestro pasaje es muy sencilla. El versículo 11 y 12, Pablo está diciendo que no necesitan, los cristianos de Colosas, no necesitan circuncidarse, porque en Cristo ya fueron circuncidados. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre la circuncisión carnal y cuál es la diferencia entre la circuncisión espiritual. En el versículo 13 al 15, Pablo dice que recibimos vida solamente por la gracia de Dios. Y en esta vida, nosotros, dice Pablo, fuimos perdonados, el acta legal que nos acusaba fue quitada y los acusadores fueron silenciados. Y en el versículo 16 al 17 dice que nadie, y esto podríamos escribir en nuestros apuntes, nadie con mayúscula, nadie puede juzgarnos. Nadie puede juzgarnos. Nuestra vida entera es de Cristo. Pablo nos lleva a ver cuál es la realidad espiritual y a contemplar todo con la gloria de Dios y no bajo una sombra que nos limite. Para entender nuestro texto tenemos que entender el contexto, porque un texto fuera de contexto es solamente un pretexto para decir algo que alguien quiere decir. Pero Pablo sabía que las personas pueden creer falsas enseñanzas propuestas por falsos maestros. Y estas falsas enseñanzas podrían terminar haciendo que las personas entiendan mal el cristianismo. Y ¿sabe qué, hermano? El cristianismo es la única religión del mundo que no está basada en ninguna obra que el hombre puede hacer para recibir el favor de Dios.
Todas las demás religiones del mundo dicen que el hombre tiene que hacer algo para ser salvo, excepto el cristianismo. El cristianismo es el mensaje que dice claramente que no había nada que los hombres puedan hacer para ser salvos, y es por eso que Dios se hizo hombre para salvarnos. Y esto es algo asombroso. El cristianismo entiende que no hay ningún aporte del hombre, no hay ningún aporte humano para que el hombre pueda ser salvo. Es absolutamente toda, de principio a fin, una obra de Dios. Es lo que nosotros conocemos como monergismo. Es una palabra teológica. El monergismo proviene de la palabra griega que significa trabajar solo. Y es la creencia de que nuestro Dios operó la salvación para nuestras almas sin nuestra ayuda, sin nuestro aporte, absolutamente solo. No necesitó de Ariel, no necesitó de Juan Manuel, no necesitó de Jonathan. Y esto lo vemos claramente en Efesios, capítulo 1, versículo 3 al 14. Y dice Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Allí no estábamos nosotros. Allí no estaba el cielo, allí no estaba el tiempo. No había corrido ni un solo segundo cuando Dios decidió amarnos en su soberanía. ¿Para qué? Dice, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, no por nuestras obras, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué motivó a Dios salvarnos? Su libre voluntad. La voluntad de Dios no estaba condicionada a algo que nosotros hubiéramos hecho, ¿no? ¿En quién? Dice, para alabanza y gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dios nos llamó a una asamblea de la ONU para decir: muchachos, ¿cuántos quieren ser salvos? Tal vez los nórdicos, tal vez los de Sudamérica, latinos. Él se propuso en Él mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Esta palabra predestinados, esta es la palabra del problema. Esta es la palabra del conflicto. Hermanos, usted puede hacer lo que quiera, puede interpretarla como quiera, pero la palabra predestinación está en su Biblia. Conforme fuimos predestinados, conforme no a algo que nosotros pudiéramos hacer, ni siquiera a un conocimiento previo de que Dios tenía de que nosotros íbamos a creer en Él. No es eso lo que dice la Biblia, sino que habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Y este es el principio que Pablo está defendiendo. Desde la eternidad pasada hasta que haya un cielo nuevo y una tierra nueva, la obra de redención es toda de Dios. Toda de Dios. Por eso Cristo dice: hasta ahora
yo trabajo y mi Padre trabaja, es su obra. Pero los falsos maestros que estaban diseminando su herejía por Colosa enseñaban de que si bien Dios había hecho algo por ellos, las personas deberían cumplir ciertas exigencias para ser salvos, o libres de los poderes malignos, o poder recibir una cierta bendición de parte de Dios. Tenés a Cristo, pero hay algo más que tenés que hacer. Tenés a Cristo, pero si querés que el enemigo no te ataque, hay algo más que tenés que hacer. Y esto nos parece algo que ya hemos oído, ¿no? Esto llevaba a que las personas entiendan el cristianismo como una religión basada en las obras que las personas deben hacer para obtener algo de parte de Dios. Y esto es lo que comúnmente se conoce como legalismo. Y el legalismo es la creencia de que la salvación requiere o depende de la obediencia total de la letra de la ley. Y en la actualidad, mucha gente, y cuando digo mucha gente, muchísima gente, inclusive nosotros los que estamos aquí, hemos llegado a creer que la salvación es por gracia y por medio de la fe. ¿Cuántos creen eso? Amén. Pero aún así, la mayoría de las enseñanzas de las pseudo-denominadas iglesias evangélicas tienen mucho de legalismo dentro de las iglesias, a pesar de tener el fundamento de la salvación por gracia. Y estas enseñanzas son sumamente peligrosas porque llevan a las personas a sentirse muy tristes y angustiadas. Porque si bien saben que la salvación es por gracia, infiltran un legalismo moderado, disfrazado, que les enseña que es por gracia, pero la gracia no viene sola. No. Debes hacer algo más para poder ser bendecido. Enseñan a que las personas pueden ser hijos de Dios, pero para que Dios les bendiga, deben hacer algún tipo de sacrificio extra para que Dios le dé su bendición. Es hijo de Dios, pero no tan hijo, o un hijo no tan querido, o un hijo mirado de reojo. Y aunque parezca extraño, esta distorsión de la verdad está tan viva hoy como hace 2000 años en Colosas. Porque este tipo de enseñanza es la predicación predilecta desde los púlpitos en la mayoría de los púlpitos de Latinoamérica. Y podemos reconocer estas enseñanzas porque los falsos maestros tienen frases muy fáciles de entender. Dice, Cristo te salvó, pero si realmente quieres que Dios te bendiga, debes ser parte de un ministerio. Sí, claro, Dios te salvó, pero si no estás en un grupo de 12, o no diriges la alabanza, o no estás en el ministerio, o no enseñas a los niños, Dios no te ama tanto. Eres hijo de Dios, pero si realmente quieres que Dios te bendiga, debes cumplir las horas señaladas por el ministerio de oración. Y ojo con que no vengas a orar, porque tenemos un control a la entrada que te va a decir, ¿cuántas horas oraste? Así Dios no te va a bendecir. Si te quedas en tu casa durmiendo, Dios te va a maldecir. Allí donde estás durmiendo, la sábana se te va a enrollar en el dedo gordo del pie. Se te va a dislocar. Eres bendecido con toda bendición espiritual en Cristo, pero si quieres que esas bendiciones se materialicen me encantan esas palabras. Usan esas cosas, son tremendas. A mí me agarra como, se me empieza como el increíble Hulk, se me rompen las camisas así. Hasta que
para que eso se materialice en tu vida, debes sembrar una cantidad X de dinero el primer día del año. Y lo hacen el primer día del año porque saben que vos cobraste el aguinaldo hace poquito. Así no toques el dinero, tenés que hacer una siembra. Ya saben, ¿no? Usted lo vivió, ¿no? A mí me limpiaron. La Biblia dice, hemos sido curados por sus llagas. Pero si quieres que esa salud impacte en tu vida, otra palabra, impacte, debes hacer un acto de fe. Casi siempre es con dinero. Siempre termina ahí. La maratónica, ¿recuerdan? Y las doñas llamaban, pastor, tengo un juanete torcido, me duele. Pacte, hermana, pacte. Eres hijo de Dios, pero no puedes usar cierta ropa. La pollera de la mujer. Eres hijo de Dios, pero no puedes comer cierta comida o cierta bebida. La Coca-Cola es del diablo. Este sistema de creencias no niega a Cristo, y esto es algo interesante, hermanos. No niega a Cristo, pero de alguna manera menguan la importancia de la obra redentora de Jesús. Está el sol, pero está detrás de la montaña y no se puede ver, no se puede disfrutar. Le quitan la gloria a Dios y la ponen en el hombre. Hacen de Cristo un Cristo necesario, pero no es suficiente. Lo hacen bueno, Cristo es bueno, pero no es generoso. Ya que no te da nada sin que te lo hayas ganado. Lo hace con la intención. Cristo tiene la intención de bendecirte, pero no le dan la capacidad de hacerlo, a menos de que el hombre haga algo. La frase es, Dios quiere bendecirte. Solo hace falta que tú hagas algo. Es como si Cristo tuviera en sus manos la bendición para nuestras vidas, pero tuviera la mano cerrada y el hombre tiene que venir con sus oraciones, ayunos, cultos, servicio, ministerio y abrirle la mano a Cristo para que venga sobre nuestras vidas lo que tanto esperamos. Y el centro siempre es la bendición y no es Cristo. Y hermano, esto es tremendamente peligroso. Es más peligroso que las falsas filosofías, porque las falsas filosofías dicen que Cristo no es Dios, pero estas enseñanzas dicen, creen que Cristo es Dios, sino que Cristo no es todo lo bueno que la Biblia dice que es. Cristo es bueno, pero no lo suficientemente bueno. Es poderoso, pero no es soberano. Es de alguna manera limitado y limitado por el hombre. Este tipo de legalismo es el que Pablo está combatiendo en la carta de Colosas. Hermanos, si usted quiere saber cómo es un verdadero hombre de Dios, o qué hace un hombre de Dios, quiero decirle que un verdadero hombre de Dios siempre está interesado en que la gloria de Dios nunca sea diluida o reemplazada por la gloria del hombre. ¿Por qué? Porque Isaías 42:8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Un verdadero hombre de Dios solo busca una cosa, dar gloria al que no comparte su gloria.
Y si usted quiere saber cómo es un falso maestro, debe preguntarse, ¿la gloria de quién está buscando? ¿De la institución? ¿De su ministerio? ¿Del hombre? Si está buscando la gloria de otro que no sea Dios, ese es un falso maestro. Y Pablo le había dicho a los colosenses, en Colosenses 2, versículo 8, decía, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Esa palabra es muy clave. Subráyela. Según las tradiciones de los hombres, conforme a rudimentos del mundo, y no según Cristo. Los falsos maestros buscan quitar la gloria de Dios para ponerla en el hombre, pero claro, lo van a hacer con astucia, con sutileza. Una persona que actúa con sutileza es aquella que no actúa con brutalidad, no actúa con tosquedad, o ni siquiera es frontal, sino que con cautela y delicadeza va haciendo que la persona haga lo que él quiere. Los pedófilos actúan sutilmente, ganándose el favor de sus víctimas para que ellos confíen en ellos y luego les arrancan el corazón. Así de miserables son estos hombres que quieren hacer del evangelio un evangelio adulterado. Sutiles, cautivadores. Proponen cosas que nos llaman la atención, que nos gustarían tener. ¿Quién no quisiera tener salud? ¿Quién no quisiera tener un buen pasar? ¿Quién no quisiera tener un hogar sin problemas? Pero Pablo sabe que estas son enseñanzas peligrosas y que hay que tratar de que no se filtren, porque se infiltran en medio de las iglesias. Y Pablo, ¿cómo combate la sutileza de los falsos maestros? Pablo no actúa igual. Pablo habla directamente con frontalidad. Él escribe una carta y hace que esa carta se lea desde el púlpito, para que los falsos maestros que pudieran haber estado en ese lugar queden descubiertos. Así que cuando la carta se leía, imagínense cómo habrán quedado esos maestros que decían, está bien, tenés a Cristo, pero tenés que circuncidarte, tenés a Cristo, pero tenés que guardar las fiestas. Quedaban descubiertos. Es por eso que un hombre de Dios debe velar y debe estar de continuo tratando de tener mucho cuidado de ver cuáles son las cosas que se enseñan desde el púlpito. Porque una vez que una herejía se mete en el púlpito, es muy difícil que pueda ser quitada. Porque cuando alguien enseña una herejía desde aquí y el pueblo lo acepta, después es muy difícil que sea quitado. ¿Sabe por qué? Porque las personas aceptan eso y después pasan años y cientos de años, y cuando alguien dice, eso no está bien, sí, pero nosotros lo hacemos así hace mucho tiempo. Y es nuestra forma. Y la única manera de que la herejía sea quitada es que el pastor se arrepienta y diga que había aceptado esta falsa herejía. ¿Y usted reconoce algún pastor que haya dicho yo creía mal o estaba equivocado? Tristemente son los pocos. Así que Pablo está proponiendo a su audiencia, a la gente de Colosa, y le está diciendo, no necesitamos hacer nada más de lo que Dios nos llamó a que hagamos. Añadir algo más a lo que Dios nos pide es contrario de sumar. Termina restando o invalidando lo que Dios hizo por nosotros. Y los falsos maestros casi siempre
de la línea de los judaizantes decían, está bien, vos crees en Cristo, pero tenés que circuncidarte. Y mire cómo lo refuta Pablo. Dice, versículo 11, en él también fuisteis circuncidados, no con circuncisión hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso y carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Pablo está diciendo, ustedes, los creyentes, no tienen necesidad de una circuncisión externa, porque ya han recibido una circuncisión muchísimo mejor. La circuncisión del corazón interna, no hecha por manos de hombres, sino por la mano de Cristo. Y esta operación la obtenemos cuando nos unimos por la fe a nuestro Señor. No es en el acto del bautismo, porque el bautismo simboliza eso, pero no es en el bautismo. Pablo aclara muy bien, dice, mediante la fe en el poder de Dios. La circuncisión de nuestro corazón es cuando dejamos de creer en nuestras fuerzas, en nuestros medios, en nuestros merecimientos, en nuestras obras, y confiamos solamente en Cristo. Allí ocurre la circuncisión. Pero en el bautismo nosotros representamos esto. Es Dios el que opera, no es nuestra fuerza. Y cuando Cristo fue sepultado, nosotros fuimos sepultados con Él. ¿Qué significa esto? Que nuestra vida pasada, nuestro ser caído, nuestra naturaleza pecaminosa fue sepultada con Él. Y cuando Él resucitó, nosotros que pusimos nuestra confianza, resucitamos y hemos sido hechos nuevas criaturas con Él. Y en la experiencia del bautismo, recibimos este signo y este sello de la maravillosa obra del Espíritu. No pasa en el bautismo, es solamente un símbolo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de saber quién es el que se bautiza. Porque hay muchas personas que, porque había culto de bautismo, y vos qué haces por acá, no, me iba al baño, vení, bautizate, y bueno, dale, y se bautiza y sale. Ay, qué lindo. Que me siento, me da frío acá, porque estoy mojadito. No entendió nada. Cumplieron un rito de la iglesia y no tienen idea de lo que hicieron. El legalismo, además, tiene consecuencias muy fuertes, porque el legalismo demuestra que hay una incomprensión de lo que fue la ley en el Antiguo Testamento. No entienden para qué fue dada la ley. Y este es el problema. Fíjese lo que dice Romanos 9:31. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué no la alcanzó? Versículo 32. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Hermanos, la ley nunca fue dada como medio de salvación, sino que la ley fue dada a un pueblo que ya había sido elegido y salvado por el poder de Dios. Mira lo que dice Éxodo capítulo 20, versículo 1. Si usted tiene su Biblia, en Éxodo capítulo 20 dice los 10 mandamientos, ¿no? El decálogo. Pero fíjense a quién se le da los 10 mandamientos. Dice 20 versículo 1 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No dice, yo soy Jehová tu Dios,
que voy a sacarte de la tierra de Egipto si cumples lo que te digo. No dice eso. Dios ya había elegido a su pueblo y Dios había sacado a su pueblo. Y le da la ley y los libera y le dice, le da la ley, ya los liberé. No tienen que hacer nada. Ahora, le doy la ley porque este es mi carácter. Y si ustedes quieren agradar al Dios que los liberó, vivan de esta forma. Pero nunca la ley fue dada para que el hombre sea salvo por medio de la ley, porque nadie puede cumplir la ley. Romanos 3:20 dice lo siguiente, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dios le da la ley a su pueblo para que ellos no crean que fueron sus fuerzas. Y cuando nosotros vemos la ley, lo único que descubre es lo que hay en nuestro corazón. La ley nos recuerda de que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Nos muestra cómo es nuestro carácter y cómo es el carácter de Dios. Gálatas, capítulo 3, versículo 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Versículo 12 dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Versículo 13 dice, Cristo, me emociona, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, como está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. La ley debe hacernos ir a Cristo y debe hacernos caer de rodillas delante del que fue maldito en una cruz para que yo fuera perdonado y amado. Además, el legalismo es contrario al Evangelio. Gálatas 2, versículo 16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley, por las obras de la ley, nadie será justificado, nadie. Si nuestra confianza está puesta en alguna cosa que hayamos hecho para merecer nuestra salvación, entonces estamos condenados, perdidos absolutamente. Filipenses, capítulo 3, versículo 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. El único camino para ser aceptados por Dios es creer en la obra de Cristo, y creer en Cristo es dejar de creer en mí. Si nosotros hoy muriéramos y tuviéramos que presentarnos delante del tribunal de Cristo y se nos hace una pregunta, y la pregunta es, ¿por qué yo debo dejarte entrar al cielo? ¿Te imaginas, Tommy? ¿Por qué yo debería dejarte entrar? Y si nuestra respuesta comienza con un porque yo,
fui o porque yo hice, seremos automáticamente echados al abismo para ser atormentados por toda la eternidad. Pero si nuestra respuesta comienza porque Él murió por mí, no yo, porque Él murió por mí, entonces las puertas de la eternidad serán abiertas de par en par para que ingresemos. Pablo decía, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La ley fue clavada con Cristo en la cruz. Cuando Cristo murió, ella murió para mí. Y por el sacrificio de Cristo, los creyentes ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto no quiere decir que yo no tenga que cumplir la ley moral de Dios, que yo no tenga que amar a Dios, que yo no tenga que respetar a mi hermano, que no tenga que amar a mi hermano, sino que significa que Cristo ya lo cumplió por mí. Y ahora si yo obedezco es porque solamente por agradecer y por poder agradar al Dios que ya me salvó. Y tenemos que tener cuidado, no escapar del legalismo y caer en el antinomianismo. Decir, ya no hay ley, ya no tengo que hacer nada. No es eso. Cuando una persona entiende que ha sido salvo por gracia, se acerca a la ley y dice, Señor, ¿esto te agrada? Yo quiero hacerlo, porque quiero agradarte. Pero si intentamos obtener nuestra salvación por medio de reglas y prescripciones y cosas que intentamos hacer, entonces estamos bajo maldición, malditos. Malditos. No hay otra palabra para eso, solamente malditos. En cambio, Pablo dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Y Pablo dice, Cristo nos ha perdonado todos los pecados. Hermanos, mire, ¿cuántos pecados les ha perdonado Cristo? No puede ser cierto. Porque yo me iba a un lugar donde me decía, no, hay pecados de tus ancestros que están ahí y si vos no los cortás, tenés que poner un papel y hacer, qué sé yo, tantas estupideces. Esto lo que hace es decir, la sangre de Cristo no fue suficiente. La mamá de las herejías. Pero Pablo dice, ustedes recibieron vida cuando el Señor le perdonó todos sus pecados. Amén. Todos. Pasados, presentes y futuros. Pablo dice más. No solamente que le perdonó, sino que dice que anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Lo que nos acusaba tanto en la conciencia, ahora Cristo lo quitó. Nosotros sabemos que no hemos
guardado la ley. Yo sé, Pablo sabe que yo sé. Y cuando me acuesto a dormir, mi conciencia me muestra todo lo que he hecho mal. Pero Cristo dice, yo anulé el acta. La quité en medio, la clavé en la cruz. Nadie puede acusarte. Pero añade, dice, además, lo que te acusaba internamente fue quitado, pero tus acusadores externos fueron despojados de su poder. Dice, Dios, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El enemigo de nuestras almas no puede levantar su hueso acusador, su dedo huesudo acusador, diciendo, tú hiciste esto. Y cuando Él nos acusa, dice, yo no veo falla en Él. Dios dice, yo no veo ninguna falla en Él. ¿Cómo no? Que no. Él pecó. Sí, pero yo lo veo en Cristo. La expresión de Pablo es la misma expresión que cuando un general romano vencía sobre su enemigo, entraba a la ciudad que había conquistado, él en su carro triunfante y todos sus enemigos atrás, encadenados y en un desfile vergonzoso. Nuestro Cristo venció. Satanás ya no puede acusarnos. Jesús dijo, yo vi a Satanás caer como un rayo. Ahora si Satanás quiere tocarnos, no tiene ningún derecho legal sobre nosotros, porque tiene que pedir permiso para acercarnos. Recordamos el pasaje en que Jesús le dice a Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte como trigo. Un enemigo derrotado, vencido. Pero los falsos maestros dicen, no, vos tenés que hacer guerra espiritual, tenés que ayunar 40 días, tenés que venir al culto de oración, tenés que hacer danza con panderos y guerra profética, y vaya uno a saber cuántas estupideces más. Cristo te salvó, pero esa comida... A veces ni yo me perdono por la comida que como. Pero eso es otro tema. Algunos dicen, debes guardar las fiestas solemnes, hebreas. Debes guardar el sábado. No el domingo, el sábado. Hermano, esto es algo que fue cambiado claramente. Y en nuestro texto dice que nadie nos juzgue por comida o por bebida o fiestas solemnes o días de reposo. Como gentiles no fuimos llamados a guardar el día de reposo. De hecho, Pablo era judío y no lo guardaba, sino que se reunía con la iglesia el primer día de semana. 1 Corintios capítulo 16, versículo 1. En cuanto a la ofrenda de los santos, dice, haced vosotros también la manera en que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de semana. ¿Cuándo se reunía la iglesia? El domingo. El día de resurrección. El día de la nueva creación. El día en que la primicia dejó la tumba vacía. El día en que nuestro Señor venció a la muerte. Así que ya nadie puede imponernos estas cosas. Nadie. Oh, pero tenemos que tocar el chofar. No sea ridículo.
Pero para finalizar, yo quisiera que usted y yo podamos detectar quién es el legalista más peligroso y más dañino para nuestras almas. ¿Quién es? Y voy a tirar un nombre, hermano. No me aguanto, hermano. Perdóneme. ¿Sabe quién es el legalista más peligroso para su alma? Es el que usted vio cuando se peinaba antes de venir a la iglesia. Y me parece que alguno no se vio. Vino así nomás. Hermanos, somos por naturaleza legalistas. ¿O cómo te va a poner esa ropa? ¿O cómo vas a hacer eso? ¿O cómo vas a comer eso? ¿O cómo te vas a ir? Legalistas. Legalistas. Creemos que si nosotros hacemos algo, Dios nos va a querer más. Dios nos amó en Cristo. Ese es un pensamiento muy peligroso. Hermanos, no podemos poner nuestra confianza en dos personas. Nuestra confianza no puede descansar en dos personas a la vez. O descansa en Cristo o descansa en nosotros. Si nuestra confianza descansa un poco en Cristo y un poco en nosotros, estamos condenados. ¿Y sabes cómo nos vamos a dar cuenta? Si nuestra confianza descansa en Cristo. Porque si nuestra confianza descansa en Cristo, nosotros vamos a tener amor por nuestros hermanos. Pero si nuestra confianza descansa en nosotros, no vamos a tener amor. Vamos a pedir y vamos a exigir cosas de los otros todo el tiempo. Nunca vamos a tener amor. Si nuestra confianza descansa en Cristo, vamos a ser humildes. Pero si nuestra confianza descansa en nosotros, vamos a ser orgullosos. Porque yo soy el pastor. Circular, hermano. Si nuestra confianza descansa en Cristo, no vamos a estar aferrados al formalismo. No, porque nosotros acá hacemos esto y esto y vamos a, si nosotros confiamos en Cristo, no vamos a tratar de añadir cosas. Pero nosotros acá. Si nuestra confianza descansa en Cristo, vamos a ser personas transparentes. Pero si nuestra confianza descansa en nosotros, seremos hipócritas. Siempre estaremos con una cara para el domingo, otra cara para el miércoles, y en nuestra casa, la cara verdadera. Si nuestra confianza descansa en Cristo, vamos a tener luz y vamos a ver todo con claridad. Y va a ser un espectáculo constante, maravilloso. Pero si nuestra confianza descansa en nosotros, seremos ciegos espirituales, miopes espirituales. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude. Señor, te damos nuestra vida a ti. Recibe toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Ayúdanos, Señor, que podamos confiar solamente en ti. Arranca de nosotros todo deseo de aferrarnos a normas y a pautas externas.
Ayúdanos a entender que tu operación es interna, es en el corazón. Y que tú nos amas. Señor, danos un corazón humilde para que tu nombre sea exaltado. Señor, en nuestro orgullo estamos dispuestos a coser nuestras propias ropas. Queremos edificar torres para llegar a ti. Nos esforzamos, pero nunca lo lograremos. Ayúdanos a descansar en la obra de Cristo. Es imposible vivir en la iglesia si no dejamos de lado este germen. Tú les advertiste a tus discípulos y le dijiste que tengan mucho cuidado con la levadura de los fariseos, con este germen del legalismo. Señor, que el brillo de tu obra alumbre nuestras vidas y nuestro entendimiento. Te lo pido todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.